Chile, país de poetas, presenta Deletrearte, programa conducido por María Loreto Zamora Gainza. Muy buenas noches, somos Chile, país de poetas, estamos en nuestro Deletrearte de hoy día, lunes 15 de junio, y tenemos, haciéndole un guiño a los artistas locales, a una actriz, directora de teatro y dramaturga que nos acompaña desde La Ligua, esta ciudad pequeña del centro norte de Chile que la acogió hace un tiempo. Vamos a conversar con ella de eso y, y cuyo nombre es Carola Acevedo. Carolina, Carolina, Carolina Acevedo. Carolina Acevedo. Muy bien, Carolina. Entonces vamos a preguntar por ahí, pues Carolina, ¿quién es Carolina Acevedo? Ya con el tiempo yo creo que podría llamarme pasión, muerte y resurrección. Eso soy yo. Mira, qué fantástico el nombre. Como a propósito para una actriz de teatro. Carolina, ¿y qué es el teatro para ti? El teatro es mi vida llegó a los 14 años, ha sido a la vez también mi cariño malo, nos hemos enojado, reconciliado, nos hemos amado. Es una serie, eh, una vorágine de emociones con el teatro, pero ya es parte de mí. Por más que me haya arrancado, vuelve a mí. Mira, qué bonito. Y hemos conversado a veces, ¿cierto?, acerca de tu trayectoria y tú siempre reconoces a tus grandes maestros. ¿Y cómo crees tú que influyeron tus grandes maestros en esta trayectoria que tú has tenido de vida, pasión y muerte con el teatro? Totalmente. He tenido la magia justamente de conocer maestros de una manera natural, natura, sin buscarlos. Sí, cuando comencé a estudiar teatro, estudié con Fernando Cuadra, que siempre cuento la historia, el rector de la Universidad de Chile. Era un viejito chico, pero cuando abría la puerta, era como de 2 metros. De ese teatro, de disciplina, de mucho trabajo interno, de mucho leer, el respeto con el guión, con las palabras, con tus compañeros. Ese ha sido el canal. Y luego cuando quedé en la dramaturgia nacional, conocí a Radrigan, que es el que escribió Hechos Consumados, que es extraordinario, uno de los grandes, a la Coca Duarte, Néstor Cantillana, que está a cargo, Marco Antonio Laparra, tengo también el que escribió Hans Pozo, y, y una serie que espero recordarlo ahí, y bueno, después la dramaturgia internacional con Alexandra Badea, una greco-rumana. Y ellos en mí entregaron, pero un tesoro y que me ha hecho entrar, escarbar más en los personajes, en la estructura de un guión, de mirar la vida, de estar consciente de todo lo que pasa a mi alrededor. Una dramaturga, una actriz de teatro necesita estar atenta a lo que pasa afuera. Correcto. Es como que a veces uno pasa y hay un árbol y ni te das cuenta cómo está ese árbol, y ese árbol también va cambiando a través de sus estaciones, vas viendo ahí sus colores, la falta de hoja o la abundancia. Hay que estar consciente de lo que está pasando, entre la realidad y también la irrealidad, que es una línea fina, es una línea muy fina, y eso es lo que pasa
en este caso en mi dramaturgia. Me gusta mucho entrar en la intimidad humana, el sentir. Para ti entonces los sentimientos son lo más importante, lo que tú, Sí. ¿cómo se dice? Lo que tú pones en valor en tu obra es más los sentimientos que otra cosa. Bueno, también hay una parte que me encantó, por ejemplo, el teatro griego. Esquilo habla mucho de la moralidad, de, bueno, del oráculo. Yo soy amante de la mística, eh, de que todo tiene un engranaje. Y mis personajes, claro que entran a veces en un estado emocional, pero no son del todo romantizados, sino que entrar en la vorágine de la realidad de lo que estamos viviendo. Sí, entro mucho en la poética. A mí me marcó mucho un libro, bueno, de chica fui lectora, el mío Cid, por ejemplo. Esa prosa, ese, ese sonido al leerlo, me atrajo mucho. La vida es sueño. Entonces, de ahí voy armando el rompecabezas. Oye, Carola, ¿y tú que te paseas por las calles de La Ligua, que es, como decíamos, una ciudad todavía pequeña, pero ciudad al fin y al cabo, con todas las luces y las sombras que tienen las ciudades? ¿Cuáles son tus temas? Bueno, yo vivo en pleno centro, entonces al transitar hacia mi trabajo está un epicentro que es la Plaza de la Ligua. Y ahí se provoca, pero una, digamos, una vorágine de personajes que transitan, porque la Ligua es una zona flotante, porque hay banco aquí, entonces eh, locales comerciales, es un lugar que pasa en la plaza donde aparece mucha gente transitando. Y cuando comencé a estudiar teatro, tú comienzas viendo el motor de las personas, el motor, el cuerpo. Y el cuerpo tiene mucho que decir. Ya ahí parte todo. Nuestro cuerpo es nuestro vehículo y ahí tú te vas dando cuenta cómo nos enfrentamos ante la vida emocionalmente. No sé si me explico. Sí, Una persona, tú la puedes ver con su cabecita baja y te da ahí la sensación del paso, el paso rápido, el paso lento, la energía, la energía. Y de entonces ahí tú eres parte. una observadora Y la de... ligua, Ujú. Sí, dime. sí, podría decir como media la película La ventana indiscreta de Hitchcock, que cuenta la historia de un personaje que mira todo por la ventana y siento que fue uno de los primeros realities, ¿ya? Que un personaje empieza a observar, pero mi observación no es de escudriñar en tu mundo, sino es la energía que me vas diciendo y ahí empieza la magia de la creación. La magia de la creación. Por ejemplo, a mí la Ligua me marcó mucho el antes y el después de pandemia, por ejemplo. Ligua antes era más rural, éramos pocos, pero después de pandemia cerraste los ojos, lo abriste y hubo una abundancia de habitantes, pongamos más la migración, pero también se dio mucha gente que le llamo la gente invisible de calle que empezó a dormir en la plaza. Y ahí me dio mucha información, el sentir de esas personas, por qué llegaron ahí. Entonces, la Ligua es un lugar muy bonito, con muchos contrastes y también con mucha historia. Acuérdense que estuvieron hasta los Diaguitas en Valle Hermoso, la Quintrala, que todavía hay mucha mística, quién realmente fue la Quintral. Algunos dicen una mujer muy empoderada para esa época,
o tan cruel, y ahí empiezan las leyendas y vas creando cosas. Oye, Carola, y de todas tus obras, ¿hay alguna que tú quieras más que las demás? Para mí, amo mis obras, pero mira qué difícil pregunta, porque con todas me he apasionado, con todas me han pasado cosas muy místicas, extrañas también, pero hay dos que quiero mucho, que son Esas locas mujeres, un guión que comenzó inesperadamente, porque fue uno de los primeros trabajos que me dijeron que habláramos de los derechos de la mujer, y llegaron más de 11 mujeres de todas las edades. De hecho, la mayor tenía ya 70 años, y dije, wow, ¿por qué no hago un guión de teatro? Y nació ahí. Y Pandemia Rock, que fue mi último guión, que cuando fui a España tuve las dos caras de estar en pandemia acá en Chile, en España, y previo acá en Chile de un estallido social, y ahí comienza esta vorágine de, de creación. Y también la historia de Las quiero todas, que cuenta la historia de un burdel de antaño, de una época dorada en Cabildo, una zona de mineros. Fue una obra extraordinaria, en crítica, y en todas ojo me ha ido bien, me ha ido bien con el público, porque trato de usar un lenguaje coloquial y simple, y el público se siente parte de esos personajes. Carola, Les- em, ¿qué tienes en mente ahora para, para lo próximo, digamos? ¿Qué es lo próximo que tú crees que viene para ti o que tú quieres para ti? Bueno, yo ahora pertenezco contigo, que estoy muy contenta en este taller, que también una puerta muy distinta a mí, porque siempre he estado a través del drama, y ahora he entrado en la poesía. En estos momentos yo creo que yo estoy con ustedes, eh, escribiendo parte de un libro, pero en estos momentos de un orden, de una conexión guión, todavía no, pero sí hay algo que deseo, es volver a hacer teatro hacia la comunidad, pero en estos momentos mi punto real es contigo. Estoy muy contenta, yo muy agradecida, porque siempre te lo he dicho, eres muy generosa. Y acá en Chile el arte no es muy generoso, no es muy generoso. Siempre hay una cosa más de mucho ego, y ahí vienen después tu arrepentimiento, porque estoy aquí, ya no quiero nada con el teatro. Pero así es, yo le llamo el oráculo, las cosas tienen que ser y llegan cuando tienen que ser también. Entonces tienes esta paciencia mística para esperar lo que tenga que venir. No sé si la palabra es paciencia, yo creo que, claro, lo he ido aprendiendo con el tiempo. Cuando uno es más joven, tú quieres todo rápido, quieres que todo sea de una manera efervescente, pero te vas dando cuenta que a veces las cosas no fluyen, no por tu parte, sino también lo que está en el medio. La cultura es muy escasa en su economía, en apoyos. Imagínate, yo comencé la dramaturgia, siempre quise, pero fue de una manera inesperada, porque me dan un trabajo y me dicen la primera instancia, que fue mi primer guión, que fue en Senda, para los jóvenes, y justo siempre he atraído gente, y dije, voy a hacer un guión con ellos, y nació Torre de Naipes, y que era la historia de una chica que ella iba al éxito, pero su entorno, como una manzana podrida, le querían entorpecer su destino.
Y de ahí comenzó. Entonces, tú llegas en etapas que también te agotáis, pues. Claro. Y yo siento un poco ese agotamiento porque el arte, el teatro en este caso, demanda mucho escenografía, vestuario, ensayo, es una serie de cosas para que sea perfecto, porque la crítica después es buena, es mala, y tú quieres que esto tenga una buena conexión, pero yo me he ido agotando, y me había agotado y desilusionado hasta que apareciste tú en el camino y ahora no sé a dónde me llevarán los dioses, los maestros. La poesía siempre es un buen camino, un camino amoroso. Carola, ¿qué lee la Carola? Sí, sí. Bueno, uno de mis últimos libros, La Naranja Mecánica, pero yo leo de todo. Leo María Loreto, o sea, leo María Loreto, me gusta mucho el teatro griego. Tengo una colección de muchos libros de varias cosas. Me gustan los casos policiales. Eh, Hace poquito un escritor que conocí, que es don Lucas Morán, me regala su libro y yo tenía ya un antecedente de esos personajes en la vida real y me gustó mucho. Eh, Me gusta esa ficción entre la realidad. Eh, eh, para mí, uno de mis libros favoritos es Cien años de soledad. Amo a Gabriel García Márquez. Y la ligua a veces me provoca Cien años de soledad. Bueno, tiene, Cómo como dice, comenzó ajá, la ligua y tiene, cómo se ha ido poblando. exacto, tiene esta mezcla de pueblo chico y de Sí, ciudad, un poco de rural, un correcto, poco de muy urbano. ¿cierto? Sí, la migración le ha dado otras luces que antes no Sí, sí, tenía. me provoca mucho eso. Ujú. Carola, ¿y a ti te gusta mucho la Claro, música? me ¿Qué gusta música? mucho ese libro. El de Cien años de soledad. Pero qué, Bueno, yo acá ajá, tengo un espacio, no sé si se puede ver, de, de amplificación, ujú, y yo lo que colecciono mucho son discos. Mira qué maravilla, esto es una ópera, los vinilos, amo la ópera, muy así al rock, diversidad de música, pero me gusta mucho el jazz y la ópera y el rock. Tengo mucha conexión con el rock. Me encanta la onda New Wave. Yo creo que tengo un temazo también con Andy Warhol, que es el que hizo él es un pintor, que es ujú. uno rubio estrafalario, que él hace la lata de Coca-Cola y pinta Marilyn Monroe, que me encanta ella. Eh, Tengo esas conexiones, el pop art, me gusta lo moderno con lo antiguo, fusionar eso. Y en mi escenografía siempre está eso, entre lo antiguo poético, pero también lo moderno. Pero, como te digo, los vinilos es una de mis pasiones y a donde tengo mi inversión ahí. Ahí está mi inversión. Sí, tú me decías que uno de tus amores era el teatro, uno de tus grandes amores. ¿Y tienes otros amores, Carola? Bueno, mi primer amor es mi hijo en esta etapa de mi vida, pero si hablamos de amores, también hay como un guión teatral, así que dejémoslo ahí. Eh, Tú sabes, la gente de la arte es muy pasional,
también un estado de disciplina, buscando a veces una perfección, que después con el tiempo la perfección no existe. De la No. imperfección aparece la mejor perfección. Pero mis amores en general, ¿sabes qué? Espero que no suene cliché, yo creo que es la humanidad. Hola, Bueno, yo creo que tú admiras a la tengo una, humanidad ¿me porque escuchaste siempre... ahí? Yo tengo Sí. una conexión. Ujú. ¿A quién, perdón? ¿A Y, quién, Loreto? No te escuché. ¿A quién? yo creo que tú ¿A quién admiras admiro? a la humanidad porque siempre estás rescatando lo humano, digamos, lo, lo estrechamente humano, lo muy humano, lo profundamente humano, Yes. en tus personajes, en tus escritos, ¿cierto? Sí, 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 Entonces yo creo que tú eres una admiradora de sí. la humanidad. Para mí, para mí, cuando una vez vi una película que se llama La calle, La Estrada, de Federico Fellini, no sé si la han visto ustedes. eh, Esa película a mí me marcó, que habla justo de la gente de calle. Y la gente de calle para mí tiene mucho, tiene mucha poética. ¿Nos quieres leer algo? ¿Algo tuyo? ¿Aló? ¿Nos quieres leer algo tuyo? Me encantaría leer algo, pero déjame, ¿me dan unos minutitos para buscarlo? Ujú. ¿Me dan unos minutos para buscarlo? Te damos unos minutitos. Cristóbal, espérame un poquito que aquí viene mi ayudante. Alguien pandemia roja. Viene mi ayudante, así que espera. Ah, aquí la tecnología a mí me gana un poquito. Carola, ¿y cuántos años llevas en la Ligua ya? Yo llevo ya 22 años. Yo venía por 3 meses a hacer un trabajo teatral que fue en Artificio de Cabildo, un túnel que había que pasar. Venía por 3 meses y me atrapó. Imagínate, 22 años, toda una Sí, vida. 22 años, toda una vida. Porque decía que yo no me quedo, no tiene nada que ver conmigo. Yo era un personaje cuando llegué, que llegué en un periodo de la Ligua que vivía su época dorada, pero después cayó en un estado depresivo porque se terminó eso, como todo tipo de cosas. Y claro, yo llegué con 22 años, con mucha energía, muchos sueños, entonces no encajaba, no había un encaje ahí, pero ya ahora la gente te quiere, se hicieron Reconoce, conexiones muy exacto. bonitas. Sí, ha habido mucho reconocimiento, así que bien, bien agradecida de la Ligua y ha sido mi segunda casa y muy importante en mi vida. Bueno, me encantaría leerles parte de mi guión, Adelante. si es posible. Pandemia Rock, el virus que llevamos dentro. Hay dos personajes, la Coja, una mujer relativamente joven, a pesar que no se puede distinguir, tiene una apariencia decadente, consume alcohol, por primera vez arma su casa. Y luego está Olé, una chica joven con muchos sueños y lo único que desea es viajar.
España. La coja. Manto invisible. Saturación de la especie. Lo añejo no sirve. Corra de toros. La muerte acecha. Hoy morirás. Ni tus cuernos te servirán. Caerás sin gloria, sin llanto, ni lamentación. El ataúd, el ataúd está cerrado. Nadie te ve. Ya no pertenecéis. Comenzasteis en un polvo y en polvo tirás. La lee. ¿Y vos? ¿Soy letra? La coja. ¿Y vos? ¿Soy hueona? ¿No veis que quiero dormir? Ándate, echar los polvos en la otra calle. Estáis en mi casa. La lee. ¿Qué casa habláis? Yo solo veo latones y cartones. La coja. ¿Acaso no veí? La que construí con dignidad, la que todos dijimos basta y salimos a marchar. Salimos todos y logré tener mi hogar. La olé. Con esa pata, la coja. Puedo tener una pata, pero no puedo ser más feliz en la rebelión de mi pueblo. Y yo tengo casa. La olé. ¿De dónde vení? La coja. No dije ya. Más buena no podéis ser. No veis de mi casa, ya ándate para la otra esquina que quiero dormir. La olé, tengo 2 horas más, si no te voy a molestar. Allá pasan los pacos y tengo que trabajar. La coja sacando una botella. Ya, 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 un rato nomás. Mira que vos sabés que también le hago el laburo. Y el auto que pase, le echo una encachada. Se para agarrando las muletas. Esto sí que es trabajo. Agarrando una botella de agua y un paño. Y a todo esto, ¿vos cómo te llamáis? La olé, parte de mi guión. Esa es parte de mi guión, que es un comienzo de estos 2 personajes. Son prácticamente de calle. La coja es una mujer obviamente coja, pero es una metáfora que ella quedó coja en el camino, se desilusionó de la vida, entró en el alcohol, el mal de Diógenes, pero por primera vez tiene su casa y la casa son 4 palos, un pedazo de nylon en la esquina de una calle, pero esta vez nadie se la va a quitar. Ella es territorial y es lo único que tiene, que son esos 4 palos y un pedazo de nylon. Versus Olé, una niña que fue abandonada por su madre, la abuela le hacía vender rosas rojas en el centro de Santiago y que iba a robarla a cada mausoleo del cementerio general, pero ella lo único que quiere es viajar y cambiar su vida porque lamentablemente el mundo con la abuela, ella entró en la prostitución, conoce a una bailarina y ella era española, entonces su sueño es ir a bailar y cambiar su vida. Aquí estos 2 personajes se van desnudando. No puedo contar el final, por algo se llama pandemia rock, el virus que llevamos dentro, pero se van desnudando y contando parte de su vida. Tipo. Parte de su vida. Carola, ¿y estas obras tú las presentas o las has presentado aquí en La Ligua? Sí, bueno, yo me he ganado varios concursos, formé una agrupación cultural, Conquistadores de Ilusión, en el cual para poder presentarlo tienes que hacerlo bajo un concurso, en este caso un fondar, el 6%. He tenido la buena hostia de poder adjudicármelos y por ende he andado viajando por la quinta región, mostrando mi trabajo. Ah, mira qué interesante. Carola, Una itinerancia. sí, tú siempre dices, porque tuve la suerte de ver, ¿cierto?, esta obra presentada el año pasado en la Feria del Libro de la Ligua y, y de conocer a la Coja y a la Olé. Y la Olé tiene muchas reminiscencias españolas.
eso es porque tú, ¿cómo es tu relación con España? ¿O qué relación Bueno, tienes con España? a mí me pasa un poco como Hitchcock, que salía él. En todas mis historias aparece un personaje español. Desde que comencé a escribir, ¿ya? Eh, la cara de cartón forrá, que era de las locas mujeres, también ella se enamora de un español. ¿Y por qué yo meto España? Porque mis abuelos fueron españoles y entonces hay una conexión y después cosas del destino, que el destino, mi familia se fue a España, todos se fueron para allá. Y Ah, también hubo una conexión muy emocional en España, entonces algo marcó en mí cuando fui a España también, me sentí como parte en casa, entonces de ahí yo bailo flamenco, tomé clase, entonces se ha dado algo que entra en mi ADN, y por eso cuando comenzamos te dije que era yo pasión, muerte y resurrección, como es el tablao flamenco, ole. Sí, ah, ya, de ahí viene como esta, sí, po. Ah, mira, y mi madre ya lleva más de 28 años allá, 28 años. Entonces, cuando fui a España, que fui a varios lugares, pero donde estuve la conexión fue en Málaga. Me encantaron los andaluces, son muy alegres, muy pasionales, es lo que yo llevo en mi sangre. Me considero una persona muy pasional, muy esa intensidad de estar vivo, de conectar, así es, exacto. Carola, eso. y me dice que en Chile para hacer teatro hay que postular a proyectos y cosas. Es difícil hacer teatro en Chile. Es muy difícil, es muy difícil. Te diré que cuando presenté Todas íbamos a Reina, llegó hasta la prensa a mi casa, la prensa, que yo pensé que me iban a dar así un cuadradito chico y me encuentro con la grata sorpresa que me dieron las dos planas, porque encontraron un trabajo de elite. eh, y aún así, habiendo tenido un éxito, porque fue un éxito, a nivel del público, a nivel profesional, de cómo pude haber llegado a ese guión tan potente, tan interno, porque era un prostíbulo, pero ya de antaño, ya, ellas ya no estaba a su favor la edad y lo iban a cerrar. Y ahí aparecen muchas cosas, aún el romanticismo de una de ellas que la iban a venir a buscar y se iba a casar, que ella no quería, se acordaron que cortaban porotos y limones y cambiaron sus vidas, la matriarca, la tía Chichi, y fue un guión como escenas que decían si eran de afuera, del extranjero, porque llegué a un nivel en lo visual como Moulin Rouge. No me preguntéis, pero llegué a eso. Entonces, ¿por qué te hablo de todo esto? Porque dije, ahora sí, de todo lo que se comentó, dije, ahora sí, me lanza el universo a un teatro formal, concreto, y aún así, teniendo el éxito, no se dio, no se dio. Fue como una pincelada, hubieron también promesas, pero fueron incumplidas porque en Chile no hay un,
digamos, una abundancia como para lo que es la cultura. No ha habido una abundancia en la cultura. Entonces, por eso yo te hablaba del cariño malo. Muchos actores, hoy en día hay un porcentaje de muchos actores cesantes. Entonces, cuando llego acá, lo único que me decían, tú lo único que puedes hacer teatro es ganar proyectos. Y de ensayo y error, que comencé mi casa llena de papel en el suelo, que tú entrabas y estaba lleno de papeles, comencé, y muchas veces no salieron y me frustré hasta que pude dar en el clavo y lo logré. Pero hoy en día, hacer un proyecto tienes que tener todo, cambiaron, de hecho cambiaron los formatos, entonces tú tenés que tener gente que te apañe, y eso está complicado, tu agrupación tiene que estar activa y una serie de ítems que te piden. Entonces, es difícil, es complicado, pero no imposible. Yo tengo un lado medio Quijote, no es imposible. Pero eso se lo digo yo más a los cabros ahora que están llenos de power. Yo me perdí un poquito la pila de Duracell, o más que perderla, estoy de nuevo llenando la pila de Duracell para lo nuevo. Cargando. Cargando, Estás correcto, cargando la carguemos la pila, pila de po. Duracell. Ujú. Sí, sí, pues sí, yo creo que tú eres una persona muy, muy activa, ¿cierto? Con mucha capacidad de reencantarse, ¿cierto? Porque como tú dices, has renunciado al teatro cuántas veces y el teatro te va a buscar a la casa y te saca, ¿cierto? A tirones y te vuelve a enamorar y tú de nuevo Me vuelves va, a... me va a buscar a la casa. Claro, entonces no creo yo que sea posible en algún Me, momento me inyecto al tiro, caigo fácil. que tú ¿Ah? renuncies al teatro. He sido fácil con el teatro. ¿Ah? Hay algo que me encanta, que lo he hecho con el tiempo. Bueno, yo he trabajado con niños, tuve una microempresa que le di trabajo a personas, un teatro infantil que nunca pensé que iba a tener tanto también power con que el público más difícil, los niños. He trabajado con el adulto mayor en San Lorenzo, acá en el Hogar de Cristo, eh, con muchas mujeres. Me ha tocado trabajar con elencos que he formado con muchas mujeres y que han sido ya de tercera edad, o llamemos gente mayor, no le pongamos nombres, porque a mí me encanta la mujer adulta, y que nunca hicieron teatro y se conectaron y jugaron a ser niñas, porque el teatro es a jugar, juguemos lo que no somos y hagamos ese personaje, a soltarte. Y pasó algo, yo en esas locas mujeres tuve 11 años con un grupo, 11 años. Y una de las integrantes, que era la mayor, tenía 70 años, espectacular, nunca dejó de faltar, se sabía el guión, y fíjate que después de 11 años que se cerró de un modo místico, comenzamos en la chimba, hicimos toda una itinerancia, y en 11 años se terminó en la chimba. Mira qué loco. Y yo no podía creerlo, para mí el 11 es un número maestro, y ese día me entero que esta integrante, que nunca dejó de faltar, ella estaba porque se le había muerto su hijo. Y de una forma muy, muy cruel. Y el teatro a ella la llevó a revivir de nuevo, a revivir, a tener una nueva oportunidad. Entonces, dentro de todo esto, saliendo del guión, tú te vas conectando. Y para cerrar en esta idea, entré mucho en el teatro terapéutico. Y esa, ahora te voy a dar la respuesta, es una de las misiones que tengo, de trabajar de un modo terapéutico.
¿Tú sientes que esa puede ser tu colaboración a la sociedad, digamos, a través del teatro? Hoy en día sí, porque hay una cosa que es muy importante. Hemos dejado de ser conscientes de nuestro cuerpo. Hoy en día hay mucha desesperanza, mucha frustración, y yo creo que también se terminaron los sueños. Hay una incertidumbre. Antes, cuando uno era chico, tú te sentabas con tu abuela, tu matriarca, tu abuelo, todo en la mesa, viendo un televisor, ahora todo el celular. Y eso ha sido muy bueno, la tecnología, pero también ha limitado la comunicación. Y nuestro cuerpo, el cuerpo se proyecta la espalda abajo, poca conexión, el abrazar. Hoy en día a la gente le da miedo abrazar, le da miedo decir, te extraño, te amo. Yo me dedico a otra área, soy cosmetóloga, trabajo con el cuerpo. No solo de un modo, lo mío no es solo una belleza que es importante, pero va también con el interior. Ahí está la fusión. Yo le llamo como la Santísima Trinidad, conexión interna, física y mental. Eso somos, un canal vibrante. Entonces, hoy en día nos falta reconocernos más, de mirarnos al espejo y decir, wow, esta soy yo. De ser honesto con uno mismo. Siempre se está buscando el parecerse a esto, la moda que te imponen, de todos quieren, la mayoría, tener la nariz respingada, los labios. Sí, lindo, pero hay que ser auténtico. La autenticidad. Y eso es lo que quiero rescatar en esto del teatro terapéutico. A jugar, juguemos. No seas tan grave. Sueña, siente, conecta, conecta. Porque hay gente que te puede decir, sí, te quiero, pero lo dice de afuera, no es la conexión. Y eso es lo que quiero, que se ha dado trabajos de piloto, que donde voy, que tú lo viste, lo hice también con ustedes, y agradecida también por tu confianza, y de ahí se van generando cosas. Porque hay algo que también en el teatro, que son muchas ramas, está lo que es la improvisación. Improvisar, eh, el cuerpo es el instrumento. Nuestro cuerpo es nuestro instrumento. Desde aquí hasta la punta de los pies y toda esa proyección de la voz. Es espectacular el cuerpo humano. Yo alucino con el cuerpo humano. Alucino cuando en mi trabajo aparece la mamá a hacerse algo y después llega con la hija o el hijo y esa fusión que la madre con el hijo tienen los mismos ojos, yo alucino. Ahí está tu guión, ahí está tu guión, porque todos tenemos un guión. Esas son las conexiones que yo veo en el diario vivir. Eso me Tú, lleva. eh, por ejemplo, dicen que los poetas, algunos dicen que algunos poetas vivimos buscando en todos lados la poesía y que si miramos, que ¿Ya? si un árbol vemos por la poesía, miramos un perro, vemos la poesía, vamos a la feria y vemos la poesía. ¿A ti te pasa lo mismo con el teatro? Claro, claro, porque yo salgo y ya hay un guión, todo está, es como lo que pasa en un museo viviente. Si tú todo lo miras como diciendo aquí hay un Hasta personaje. un adoquín, Ujú. a todas las personas como te dijera, como un mea culpa. Ay, no, son visiones. Por ejemplo, ayer yo fui a la fiesta de los tambores y había gente que decían, ay, que atroz todo el día ruido. Pero esos ruidos no entendían que toda esa gente que llegó a nivel de la región, hay
un sacrificio, hay un vestuario, hay ensayo, estaban los papás y los veía acá porque después de toda la rueda que hacían, llegaban acá a mi casa abajo y los fui a saludar vestidos de arcángeles, todo una magia. Y ahí, claro, ver desde cuando pasaban como un escenario en toda la plaza, pero llegaba después el término acá y era otra realidad, estaban cansados. Entonces ahí te dan información, vas conversando con ellos y ese ruido no era, si tú lo ves de otra manera, era un ruido de la catarsis, de catarsis, catarsis, felicidad y también ellos sacar del alma. Entonces, todo lo que está para mí visual, gracias tengo mis ojos, es vibrante, vibra, vibra con ese árbol, vibra con esa piedra, vibra con un pájaro, el sonido. No es que yo todo lo vea a color de rosa, capaz ese puede ser mi problema. eh, vibra, vibra, somos vibración, somos un canal. Y puede que hasta la persona que tú más insignificante vea, puede ser que tenga más riqueza que una persona que ha viajado por todo el mundo y que tenga N título. Y es así a veces. Ese personaje puede darte más experiencia de la vida. A eso voy yo. Mi infancia es de Franklin, el matadero. Ahí aparecía mucha gente ligada al alcohol, y era una pobreza poética. Ver al abuelo alcoholizado, pero con su mejor chaqueta, con un pañuelo, una peineta, echándosela en cachá para ir a tomarse un trago y dar una buena conversación, ser un momento feliz, con un bandoleón, eh, escuchando el tango, y muchos bailaban, lloraban, una Oh, poética. ujú. Eso era el barrio Franklin. De ahí vengo yo, Eso es en Santiago de Chile. en Santiago de Chile, Avenida Mata, Artemio Gutiérrez. Son zonas antiguas, con casonas, que ahí se viven muchos los cités, esas Exacto. casas grandes, que por eso cuando yo llegué a tu casa, lo que me enganchó primero, porque yo la poesía, dije, aquí no va conmigo, me parecía hasta aburrida. Ahora me encanta, porque por eso hay que conocer antes de decir no. Y tu casa era entrar a mi historia, a mi infancia. Así lo Esa casa dijiste grande, una vez. techo alto, con escalera, balcón, era entrar en mi infancia. Ay, qué maravilla. ¿Eh? Gracias, no, gracias a usted. Para mí igual es genial poder hablar, dejar una semilla de quién es uno, que uno pasa y puede dejar un pequeño ahí de esperanza o no sé, hasta de una pequeña reflexión. Sí, sí, pues, sí. Sí, porque el teatro en realidad no tiene mucho que ver con la poesía en el sentido de que la poesía es como más instantánea, ¿cierto? La poesía es más instantánea, tú la escribes, la lees, qué sé yo, la transmites. El teatro necesita un trabajo, como dices tú, necesita una disciplina. Un trabajo, o aunque sea un monólogo, siempre tiene que haber, siempre, bueno, mayormente, una catarsis. Si esa persona que voy a escribir alcohólico, un ejemplo, hay miles de alcohólicos, pero ¿por qué quiero hablar de ese alcohólico? ¿Qué hace la diferencia? ¿Qué es lo que me atrapa para representarlo ante el espectador? Y ustedes, espectadores, cuando uno escribe, yo no escribo
pensando, el público me va a aplaudir más o menos. No, se va desnudando mi personaje. Puede que a ustedes le caiga súper mal ese personaje, puede que lo odien o lo amen. El teatro es eso, es una mirada para o juzgar, criticar, conectar. Estoy dando un remesón a una experiencia, a una vivencia, o solamente a un pensamiento, pero que mayormente tienen que haber otros personajes, tiene que entrar el diálogo, un trabajo colectivo. Sí, pues, sí, tienen que caminar juntos el guionista, el dramaturgo, el elenco, El ¿cierto? elenco sobre todo, el elenco es el que me va a dar fuerza a mí a lo que escribí. Por eso, cuando también tú entras a un ensayo, la mayoría de los directores son muy severos. No entrar en una crueldad con un latigazo, sino que conéctate, conéctate. Entra, el desafío es entrar el mundo privado, emocional de mi personaje. Conéctate después con tu compañero. Para mí es código, receptor y emisor. El código es mi guión y el receptor y el emisor son los compañeros. Yo le tiro la información y ella me contesta, pa. Y ahí empieza el ritmo, empieza un ritmo, empiezan las emociones, la atmósfera. Es un mundo interno, conectar, porque alguien sí puede decir, porque es fácil, no, yo puedo actuar, pero actuar no es fácil. Fíjate que una de las cosas más difíciles es ser actor, porque un actor, cuando representa un personaje, tiene que estudiarlo, tiene que conectar, no es llegar y hablarlo. No, porque la gente tiene que creerle, po. La persona que Así lo ve es, tiene así que es, creerle, entonces, sí, po. así es. Entonces, a lo mejor hay muchos Y actores, eso, pero buenos actores o buenas actrices son menos por esto que tú dices, porque tienen que lograr hacer creíble, ¿cierto?, la representación del personaje que están presentando. bueno, hay una crítica, no tampoco yo de dármela acá como una jueza, pero se extraña el teatro antiguo de nuestros grandes actores que aún quedan, que, como la Anita Reeves, ella que hizo parte de La Nana, la Catalina Saavedra, son grandes que entran en La Nana, por ejemplo, o Tony Manero, que es una película espectacular, que como increíble como se van mostrando estos personajes, el narcisismo que aparece ahí, las ganas de salir en un concurso, la parte que se vivió política, y la generan la atmósfera densa de esa época, y no estoy hablando solo de esa época, en general estoy dando solo una idea. Ujú. Entonces, hoy en día el actor está plano, es más plano. Puede ser porque ya los guiones, no lo sé, se volvió algo más lineal, más lineal. Pero eso no quiere decir que sean peores o malos. Yo creo que aquí el que en el teatro, las tablas, el que juzga son ustedes. O nos quieren o no nos quieren. Es así de simple. O los aplauden o les tiran tomates. Así es. Y es parte del juego. Siempre en una obra, cuando tú la vas a presentar, en todo la función es distinta.
siempre las funciones, bueno, yo creo, no sé, capaz a ustedes les pasa cuando han ido y han hecho esa itinerancia, siempre va a ser distinto. Puede ser por la energía o el lugar no hubo una buena recepción, se echó a perder algo y te echa a perder todo. Siempre está esa adrenalina. O el público a veces está súper prendido y te aplauden y otros que miran nomás, hacen así y tú no sabes qué están pensando. Pasan esas cosas, Pasan esas cosas. pasan. Exactamente. Y Oye, ahí uno dice, ¿mm? Sí, dime. dime nomás, ¿qué es lo que dice? ¿Qué es lo que dice uno? A ver. No, y ahí uno también se genera, también internamente uno se vuelve un personaje interno, su Pepe Grillo. ¿Le estaré gustando? O a veces, ¿y por qué estoy haciendo esto? Porque también no siempre un actor tiene, como te dijera, una personalidad avasallante. Muchas veces la gente tímida después entabla de otra. Exacto, exacto. Oye, Carola, una de las cosas que nos juega siempre en contra de estas conversaciones es el tiempo. Sí, Estamos sí, ya sí, en pero el tiempo. ¿mm? Entonces, está muy interesante la conversación, pero a mí me gustaría preguntarte si quieres nomás, si te gustaría leernos algo más, tuyo o no tuyo, poesía, teatro, algo que te guste, algo que quisieras compartir, algo que hayas escrito.